Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. El caso de hoy podría ser la trama de una película de suspenso, pero no. Es un caso real. Tan real que de verdad supera la ficción. Una mujer desaparecida. Ningún dato convincente. Una investigación sin rumbo. Testigos locos. Policías desconcertados, videntes conmocionadas y el fantasma de alguien que tal vez y solo tal vez esté vivo. El caso de hoy es sobre la doctora Cecilia Giubiello, un gran misterio que aún sigue vigente dentro de los casos sin resolver de la Argentina. Cecilia trabajaba en una clínica psiquiátrica y una noche del 1985, en medio de su guardia, desapareció. ¿La habrán asesinado? ¿La secuestraron? ¿Se fugó? ¿Fue un ajuste de cuentas? ¿Seguirá viva? Mucho sin resolver que trataremos de entender hoy juntos. Así que quédate conmigo, ponte cómodo y comencemos con el caso del día de hoy. Quiero invitarte rápidamente a que si aún no te unes a esta familia, lo hagas suscribiéndote al canal para que no te pierdas los videos que subo durante la semana, y también recordarte que puedes apoyarme dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya sabes, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuestan nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla te dejo mis redes para que me sigas y estemos en contacto por ahí. Y ahora sí, entremos en esta historia. Voy a tratar de narrárselas lo mejor posible y al final les voy a dar mi opinión al respecto de lo que pienso de este caso. Así que comencemos. Cecilia Enriqueta Giubiello nació en el pueblo de General Pinto, provincia de Buenos Aires, en 1946. Hija de una familia acomodada, vivió su infancia y adolescencia en esa localidad junto a sus padres y a sus 3 hermanos. A mediados de la década de los 60 se fue a vivir sola a Córdoba, donde empezó a estudiar medicina en la Universidad Nacional de esa ciudad. Al mismo tiempo se incorporó a la Juventud Católica Argentina y empezó a militar en el ámbito estudiantil. Cecilia participaba de las manifestaciones populares como parte de su militancia durante la época de la dictadura militar. De hecho, participó en una de esas movilizaciones que quedaron en la historia de la Argentina, el Cordobazo, y fue allí donde conoció a Pablo Chabrol, un músico cordobés con el cual se casó en 1972. Aunque Cecilia no había terminado la carrera de medicina, la pareja decidió viajar a España y se radicó en Gijón, donde Pablo intentó probar suerte como músico. Por alguna razón se separaron a los pocos meses y Giubiello, en ese entonces de 27 años, volvió a la Argentina, retomó sus estudios y se recibió de médica en 1973. Su primer trabajo ya como médica fue en una clínica de la Unión Obrera Metalúrgica en Campana. Pero poco tiempo después se postuló y consiguió un cargo en el Hospital Intersonal Colonia Doctor Domingo Cabret, en la pequeña localidad bonaerense de Torres, que está cerca de Luján. Ya para 1985, ella vivía sola en una casa alquilada en la localidad Luján y también tenía un consultorio particular en Torres. Ella básicamente dividía su tiempo entre la consulta médica y las guardias en la colonia Open Door, que era un lugar donde habían pacientes psiquiátricos internados. Hasta aquí, su vida aparentemente estaba organizada, todo se iba encaminando, su futuro se veía bastante prometedor. De hecho, había podido comprar un auto, el cual le permitía recorrer estas distancias de mejor manera y optimizar más su tiempo. Pero el destino parece que le tenía una sorpresa de esas que son verdaderamente inesperadas. Este caso pasó en la Argentina en el año 1985, en donde el país había recién salido de una época bastante dura. Era la primera etapa de la democracia luego de la dictadura militar
y la sociedad argentina aún estaba golpeada, recuperándose de todo lo que había pasado. Aún seguían las rivalidades, guerrillas, y todavía habían cosas de las que no se hablaban que también pues se desconocían. La situación de la colonia Open Door, en donde Cecilia trabajaba, no era la más afortunada. No había nadie quien controlara el lugar más allá del director, que al parecer no era una persona muy confiable. No había tampoco aparentemente presupuesto para mantener el edificio, los internos no estaban bien cuidados, de hecho muchos internos morían o desaparecían de repente. Sobre estos casos, las excusas eran que simplemente escapaban y al no tener el presupuesto adecuado, no se podía contratar más personal de seguridad para el edificio. Además de muchos discursos que se dieron que la verdad confundían un poco la situación. Y bajo el contexto del país, realmente no era extraño pensar que para que estos lugares pudieran tener la atención necesaria, iba a pasar un tiempo hasta que todo poco a poco pudiera volver a la calma o a la normalidad. A pesar del contexto y la situación del país, Cecilia no podía mirar para otro lado. Las condiciones de este lugar realmente le preocupaban muchísimo y era tema recurrente con su madre y su tía, con quien hablaba a menudo. Ella comenzó a notar que los internos desaparecidos casualmente eran los que nunca recibían visitas, los que no tenían familia que se preocuparan por ellos, y esto le llamaba muchísimo la atención. Ella sospechaba que había algo de tráfico de órganos o algo que claramente no estaba bien intencionado, o más bien era algo macabro y turbio. Ella en este punto ya no podía alejarse de este malestar y de todo lo que no le gustaba del lugar. Había muchas cosas oscuras, sin explicación, y en su mente todo esto era bastante extraño. El día antes de su desaparición, exactamente el 15 de junio, Cecilia llamó a su tía y le dijo estas palabras textuales: "Tengo miedo, voy a denunciar. Aquí pasan cosas horribles". Al decir esas palabras se cortó la comunicación y nunca más se volvió a comunicar. Ni siquiera su tía, que trató de llamarla de regreso, pudo retomar la comunicación. La tía contó que Cecilia ya hacía tiempo que estaba atemorizada. Dormía con la cama contra la puerta de su habitación para evitar que alguien entrara. Algo obviamente no estaba bien. Ella sospechaba que algo pasaría. Incluso, o raramente, como quieran verlo, ella tuvo un sueño premonitorio. Ella en el sueño se veía como hundirse dentro de un pantano, un lugar parecido al que había dentro de las hectáreas en donde estaba la colonia Open Door. El domingo 16 de junio de 1985, la doctora certificó su ingreso a las 9:38 p.m. Llegó con su auto, lo dejó estacionado afuera como siempre lo hacía y realizó su recorrido habitual. En general, no habían días muy tranquilos en esta clínica y este no iba a ser la excepción. Incluso fue una noche bastante rara y una jornada atípica. Al ingresar a su turno, Cecilia se da cuenta que, salvo a un enfermero, no había nadie más en el turno. La otra médica, que debió haber permanecido de guardia, se fue horas antes de terminar su turno, y los otros dos médicos que debían compartir la guardia nocturna con ella no se habían presentado a trabajar. Y como si eso fuera poco, la colonia había quedado incomunicada del exterior. Hacía horas que no funcionaba el teléfono, tal vez más que horas. Ya hacía un día que los teléfonos no funcionaban, considerando que Cecilia el día anterior se le había cortado la comunicación telefónica con su tía. Fue una noche fría y a esta situación se le sumó que las personas de seguridad se refugiaron adentro de la recepción del lugar, por lo que tampoco había nadie vigilando el ingreso a este lugar. Desde que Cecilia ingresó, había firmado el certificado de defunción de una paciente de 23 años, había atendido un cuadro febril y una paciente con urticaria.
Al parecer en este momento ya no habían más urgencias, por lo que la doctora decidió ir a un cuarto para reposar un rato, ya que pues en estos lugares hay que aprovechar los momentos de tranquilidad para poder descansar y prepararse para cualquier otra urgencia que se pueda presentar, y más si estaba prácticamente sola con todos los internos. El recorrido lo realizó con uno de los internos quien la acompañaba en silencio y fue uno de los pocos testigos que la vio por última vez antes de su desaparición. El interno era Miguel, el loco Cano. Él la acompañó los 500 metros que separaban el pabellón 7 de donde había ido a atender el último paciente hasta de la casa médica, lugar donde los médicos tenían un espacio para descansar, tomarse un té, un café, comer. Sería como una sala de estar, pero esta quedaba fuera del edificio principal. En el trayecto se cruzaron primero con un enfermero, según el testimonio de Miguel, quien le hizo una pregunta de rutina, y luego se cruzaron con la supervisora Nelida Onjuez, quien le reprochó a Cecilia que no le hubiera notificado a qué pabellón había ido a atender, y utilizó las siguientes palabras en un tono de advertencia hacia la doctora: no se corte sola, por esta vez no la voy a apercibir. La doctora Jubelio, en su defensa, le respondió que no estaba de acuerdo porque no podía buscarla por todos lados para cada paciente que debía atender, y menos si se trataba de una urgencia. Realmente es un poco raro para un doctor tener que reportar cada acción que debe hacer en una jornada laboral. Además, pues hay situaciones en las que hay que reaccionar con rapidez y estar buscando a la supervisora para pedir autorización en cada decisión no sería lo más viable o lo más normal en este tipo de profesiones. Al llegar al edificio para descansar, se despidió de Miguel Cano, quien aún seguía a su lado. Le dijo que se fuera tranquilo, que ella iba a dormir un rato. Miguel dijo que la doctora se había sorprendido porque vio que la puerta no estaba bien cerrada, y al parecer ella recordaba que la había dejado cerrada completamente. Miguel añadió a su relato que al volver al pabellón principal vio un vehículo funerario que estaba relacionado con la muerte de aquella chica de 23 años de edad y un Ford Falcón gris. Pero aparentemente a nadie le llamó la atención este dato, y además, o sea, pongámonos a pensar, ¿quién iba a confiar en el relato, el testimonio de un loco? De hecho, sus declaraciones para la justicia no sirven porque son personas que no están aptas para afrontar la responsabilidad de una declaración en testimonios judiciales. Así que básicamente todos estos datos se esfumaron en el viento. Al día siguiente, a las 8:15 de la mañana, un empleado golpeó la puerta del dormitorio de la doctora Cecilia, pero no hubo respuesta. Este insistió algunas veces hasta que se decidió a abrir la puerta. Realmente era raro que la doctora aún no hubiera salido de la habitación, y menos que no respondiera. Cuando el empleado entra a la habitación, encontró la cama deshecha y un par de zapatos marrones, mas no habían otras prendas. Pero ahora, ¿por qué una médica que debió haber estado de guardia se había ido horas antes y sin dar aviso? Además, recordemos que no había mucho personal y ella no se iría dejando cosas pendientes, y menos sin ser relevada por algún colega. Realmente aquí no había una explicación. Además, nadie la vio salir del lugar. Otro detalle bastante extraño era que su auto aún seguía estacionado en el mismo lugar donde ella lo había dejado la noche anterior cuando llegó a trabajar. ¿Cómo se salió? ¿Se fue caminando o qué pasó ahí? Pero si de cosas extrañas y turbias se trata, aún este caso tiene muchas más. En lugar de denunciar la inexplicable desaparición de su médica de guardia, las autoridades del hospital iniciaron un sumario interno acusando a Cecilia Jubelio de abandono de trabajo.
O sea, ni siquiera se molestaron en tratar de contactarla por teléfono o de enviar a alguien a su casa para asegurarse de que ella estuviera bien y saber por qué, si hubiera sido así, había abandonado su puesto laboral antes de su horario y además por qué su vehículo seguía estacionado en el mismo lugar. Si hubiera sido por las autoridades de la clínica, nunca de los nunca se hubiera hecho nada para averiguar por qué la doctora no se comunicó ni se presentó más a su trabajo. Recién el 19 de junio, 2 días después, su amiga y colega de la colonia, Beatriz Ellinger, se presentó en la comisaría para hacer la denuncia por averiguación de paradero. Como todos sabemos, las primeras 48 horas son clave en este tipo de situaciones, pero esas horas sin que nadie la buscara fueron decisivas a la hora de investigar qué pasó con ella. Hubo tantas cosas extrañas en este caso que los investigadores no podían seguir un hilo. Cada dato en el que se intentaban detener terminaba siendo en vano. Lo primero que hicieron los investigadores fue ir al dormitorio en donde Cecilia había pasado la última noche, pero casi de inmediato después de la desaparición y casualmente, las autoridades de la colonia dirigidas por el psiquiatra Florencio Elías Sánchez había ordenado remodelar la habitación donde debería haber pasado la noche Cecilia. Hacía ya años que nadie arreglaba ni mantenía el lugar, o sea, ni siquiera lo limpiaban a fondo, pero justo en ese momento se decidió pintar, y no cualquier parte de este edificio, sino esa habitación en particular. Un grupo de albañiles trabajó rápidamente y cuando los peritos de la policía buscaron rastros, el lugar ya estaba pintado como nuevo, los muebles habían sido retirados o cambiados de lugar. En este punto, cualquier posible evidencia había sido definitivamente borrada. Otro dato no menos importante es que cuando la policía fue a revisar el registro de entradas y salidas del personal de la colonia, la hoja correspondiente al lunes 16 había sido arrancada. O sea, si esto no se ve sospechoso o como manipulación de información, no sé qué pueda hacer. No faltaban muchas hojas, o sea, faltaba esa hoja. Esto no fue un dato relevante en la investigación, o sea, se ve bastante sospechoso. Alguien desaparece y la hoja de registro de ese día no se encuentra. Bastante extraño. Otra cosa extraña, pero que tampoco se entiende, es que según la investigación, la doctora había llenado el tanque de gas en Luján antes de ir a trabajar, por lo cual el tanque debió de haber estado casi lleno. Sin embargo, estaba completamente vacío. Se interrogó a otra interna que días después de la desaparición de la doctora fue encontrada desnuda en una casilla rural dentro de las inmediaciones. Esta mujer había sido violada y hablaba incoherencias, pero en su relato dijo que había visto a la doctora atada y golpeada en ese mismo lugar. Las muestras forenses no dieron ningún resultado y tampoco se tuvo en cuenta el testimonio de esta mujer por ser una paciente psiquiátrica. Pero más allá de eso, o sea, no se tomó en cuenta su testimonio, pero a nadie le llamó la atención ver a esta mujer ahí en las afueras de la clínica, semidesnuda, en estas condiciones, con este aspecto. O sea, algo que también levanta banderas rojas y te hace preguntar, ¿qué le pasó a esta mujer? En este punto, ¿hacia dónde estaban viendo los investigadores? O sea, sí, estaban en busca de Cecilia, de su paradero, pero tantos detalles de negligencias simplemente se los pudieron pasar por la cabeza o realmente no sé qué estaban pensando estos investigadores. Durante las semanas siguientes, la policía registró con ayuda de perros entrenados las 250 hectáreas del predio de la colonia.
Se revisaron todos los pabellones, incluyendo 2 que llevaban años clausurados. Se realizaron exhumaciones de cadáveres de internos en cuyas tumbas se sospechó que podría estar el cuerpo de Cecilia, pero todo esto sin obtener ningún resultado. Pero si hubiera habido algún rastro en este momento, pues ya habían pasado casi 10 días. Era un poco difícil que algún rastro, estando a la intemperie, por ejemplo el sol y las lluvias, pudiera resistir. También llegó al juzgado un anónimo indicando que el cadáver de Cecilia estaba en una ciénaga del predio de Open Door. La pista no pudo comprobarse ni descartarse tampoco porque no habían los fondos para la operación de drenado necesarios para buscar los restos. O sea, tampoco había presupuesto para eso. Pese a que todo parecía estar armado para no encontrar ningún dato, literal, o sea, todo esto parecía como que una investigación imposible, tampoco alcanzaban estas pruebas para poder abrir una investigación por negligencia en contra de esta colonia. O sea, no habían suficientes pruebas. Con todo lo que les he dicho, no era suficiente, ¿ok? Tampoco fue tomado en cuenta el relato de la tía de Cecilia, que contó que ella había tenido un sueño premonitorio en el que se ahogaba en un pantano. Y bueno, obviamente esto no se pudo tomar en cuenta porque pues ante la justicia estos no pueden ser datos válidos. Mientras transcurría la investigación, el departamento de Cecilia, ubicado en Luján, que de hecho estaba bajo custodia policial desde que se denunció su desaparición, se encontró en una manera algo extraña. Nadie sabe quién ni cómo había podido ingresar al departamento, y lo más raro es que no faltaba nada de sus pertenencias, pero sí había aparecido su cartera, que al inicio de esta investigación no estaba allí. Era la cartera de Cecilia que, según algunos testimonios, la doctora llevaba consigo cuando llegó a Open Door la noche de su desaparición. Eso sí está como que extraño, ¿no? Llega con la cartera, desaparece, en el apartamento no está al inicio y después aparece en el apartamento. Bastante extraño. En noviembre de 1985, en la comisaría de Luján, llegó un sobre sin remitente que contenía un cassette. Era una cinta de muy mala calidad donde alguien que decía ser Cecilia pedía que no la buscaran más, que estaba bien y rodeada de amigos haciendo un retiro espiritual en el exterior y que nunca volvería al país. Luego de esto se corrió el rumor de que Cecilia estaba en Colombia, que había sido raptada por una secta, que se fue de la Argentina por causa de un engaño amoroso. Otro rumor fue que fue secuestrada para que su familia adinerada pagara un rescate, pero en realidad nunca nadie pidió ningún tipo de rescate a la familia. Además, otro dato interesante es que las cuentas bancarias de Cecilia estaban intactas. Básicamente sería imposible escaparse sin ningún tipo de, o sea, sin dinero, ¿no? Tú te escapas y necesitas dinero para moverte de un lugar a otro, pero las cuentas de Cecilia pues estaban intactas. En ese punto hasta se llegó a llamar a una vidente para ver si ella podía esclarecer algo. Y ella, al llegar a la habitación en donde se le vio por última vez a Cecilia, dijo que la veía entrar y que la estaba esperando un hombre, que la habitación tenía las paredes blancas, por lo que desestimaron el dato, ya que la habitación había sido pintada y ya no tenía paredes blancas. Ok, pero esto pasó antes. No pudieron como que dar a conocer ese dato de que anteriormente las paredes eran blancas. O sea, hello. Pero bueno, ninguna pista en este punto era cierta. Todo desconcertaba y cada vez era más difícil llegar a la verdad. En este punto la verdad se veía lejana. Se dice que hubo amenazas como la siguiente: déjate de joder con la colonia. Esas palabras sonaban al teléfono de la doctora Cecilia recurrentemente.
Dos de las amigas más cercanas de Cecilia, Beatriz Ellinger y la enfermera Mabel Tenca, declararon que Cecilia les había confiado que venía recibiendo amenazas telefónicas en su casa. Todo parecía indicar que Cecilia había descubierto algo muy serio y la querían callar, por lo que los rumores de su desaparición comenzaron a coincidir con que fue secuestrada porque estaba a punto de denunciar una serie de delitos que se cometían dentro de Open Door. Desde el tráfico de órganos, fundamentalmente córneas, hasta la venta de sangre extraída compulsivamente de los enfermos y la utilización de estos. Los internos desaparecidos serían utilizados como ratas de laboratorio en experimentación de medicamentos. ¿Sería por eso que la supervisora quería saber cada paso de la doctora? Tal vez quería asegurarse de que no vaya a algún lugar que le confirme sus sospechas. Tal vez para que no fuera a lugares donde ocurrían cosas que ella no debía ver. Esas versiones no se pudieron comprobar, pero sí que la colonia Open Door en aquel entonces era un nido de corrupción donde desaparecían fondos y se inflaban las compras y se revendían medicamentos. 7 años después de la desaparición, la colonia fue intervenida por el gobierno nacional y su director, Florencio Eliseo Sánchez, el mismo que había ordenado remodelar la casa médica al día siguiente de la desaparición de Cecilia, fue detenido y procesado por corrupción junto con parte de la plana mayor de Open Door. ¿Sería esto lo que estaba investigando Cecilia? Sánchez lamentablemente ya no puede responder a esa pregunta. Él murió en la cárcel en 1992, a pocos meses después de haber sido detenido. La investigación judicial por la desaparición de Cecilia quedó literal empantanada desde un principio y más allá de los intentos por seguir las supuestas pistas que habían aparecido, nunca pudieron avanzar en el caso. La carátula de la causa, cuyo expediente llegó a reunir más de 700 hojas, se mantuvo invariable como búsqueda de paradero hasta que en el año 2000 fue archivada definitivamente. A casi 35 años de su desaparición, este caso, esta historia sigue siendo un misterio sin resolver. Realmente no se sabe qué fue de la suerte de Cecilia. Una desaparecida más, pero ya no en el contexto de la dictadura militar. Como Cecilia, hay muchos casos más de desaparecidos en democracia que aún se desconoce su paradero, que ya no tienen voz, que nadie sabe si están vivos o muertos, que sus seres queridos no saben a dónde llevarles una flor. E incluso algunos viven con la esperanza de que algún día toquen a la puerta y ahí aparezcan para explicar lo que pasó. ¡Wow! Un caso que en esta ocasión no tiene una respuesta. Si me preguntan mi opinión personal sería que Cecilia llegó a ver cosas, delitos, injusticias, negligencias cometidas en este lugar. Y ella, al ser una doctora con ética y también una doctora humana con corazón, en algún punto decide alzar la voz y hablar en contra de todas estas cosas. Ella no podía permitir, su moral no le permitía quedarse callada. Pero alguien se da cuenta de que ella quiere traer esto a la luz y deciden callarla. Porque sería más fácil callarla que echarse encima un problema gigantesco. En mi opinión, creo que esto fue lo que sucedió. Recordemos que en este lugar se hacía dinero de maneras no lícitas y tal vez esto era una manera de evitar seguir trayendo este dinero a la mesa. Cecilia, imagino yo que conocía muchas cosas de este lugar y como ya lo dije, fue preferible callarla y que se llevara todos estos secretos a la tumba. Esa es mi opinión, pero me encantaría leer su opinión en los comentarios. ¿Ya habías escuchado del caso? ¿Qué opinas? ¿O qué otras teorías hay por ahí que tal vez yo no conozco?
Y bueno, si se quedaron hasta el final de este video es porque realmente les gustó el caso, así que no olviden dejar los deditos arriba, compartir el caso, y si comentan recuerden hacerlo con muchísimo respeto y prudencia, ya que esas historias no nos pertenecen. Y si gustas, ¿por qué no me puedes dejar un corazoncito en forma de agradecimiento a mi trabajo? En pantalla, redes sociales. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Chao.